¡Idiotas! Este es el número uno de la televisión. No te doy otra nomás porque... El Chavo. Toda mi infancia estuvo marcada por el Chavo del Ocho. Crecí viendo esta serie. Me reía de sus ocurrencias, memorizaba sus frases. Y como millones de personas en Latinoamérica, nunca imaginé que tiempo después la volvería a ver, pero con ojos completamente distintos. Porque de todos sus capítulos, este momento se quedaría conmigo para siempre. Y con el pasar del tiempo, entendí por qué. Quizá esa escena para muchos sea un momento gracioso, para otros el más triste de toda la serie. Porque detrás de esas risas se esconde una de las heridas más profundas que el ser humano puede vivir: ser condenado antes de ser escuchado. Porque cuando una persona es acusada injustamente, no solo pierde su tranquilidad, también puede perder algo mucho más valioso: la confianza de los demás. Y eso fue exactamente lo que le pasó al Chavo. No lo juzgaron por las pruebas, lo juzgaron por quien creían que era: un niño pobre, un niño sin familia, un niño que no tenía con qué defenderse. Y ahí es donde este capítulo deja de ser una simple comedia, para convertirse en un retrato de una realidad que sigue existiendo hasta el día de hoy. Porque han pasado 40 años, más de 40 años, en que se transmitió esta escena por primera vez. Y sin embargo, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos creyendo que la apariencia puede decirnos quién es una persona. Seguimos confundiendo la pobreza con deshonestidad. Seguimos etiquetando antes de escuchar. Pero aquí aparece una pregunta que muy pocas personas han hecho. ¿Por qué fue tan fácil creer que el Chavo era el culpable? La respuesta no está únicamente en este capítulo. La respuesta habla de nuestros prejuicios, de nuestra forma de juzgar y de una realidad que millones de personas siguen enfrentando todos los días. Y quizá el mayor error de la vecindad no fue haber llamado al Chavo ratero, fue haber decidido quién era antes de escuchar su verdad. Y es eso precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Para entender la profundidad de esta historia, primero tenemos que regresar a la vecindad. Todo comenzó como un día cualquiera. Los vecinos conversaban, los niños jugaban. La vida transcurría con total normalidad. Pero de un momento a otro, algo desapareció. Lo que había empezado como un simple descuido se convirtió rápidamente en una búsqueda desesperada. Todos querían encontrar al responsable. Y fue entonces que ocurrió algo que probablemente pasó desapercibido para millones de personas que vieron este capítulo. Nadie tenía pruebas, nadie había visto al culpable, nadie podía afirmar con certeza lo que había sucedido. Sin embargo, las sospechas comenzaron a dirigirse hacia una sola persona: el Chavo. No porque alguien lo hubiera visto robando, no porque existiera una evidencia en su contra, sino porque para muchos era el sospechoso más fácil. Era el niño pobre, el niño que no tenía padres que salieran a defenderlo, el niño que vivía solo. Y sin darse cuenta, las personas de la vecindad hicieron algo que hasta el día de hoy ocurre todos los días: convirtieron una sospecha en una sentencia. Y bastó solo una palabra, una: ratero. ¡Ratero! 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 Y desde ese momento dejaron de buscar la verdad. Comenzaron a buscar razones para creer que esa palabra era cierta. Y lo más doloroso no fue la acusación, fue la expresión del Chavo. Porque por primera vez entendía que las personas que convivían todos los días con él también podían creer lo peor de él. Y esa mirada vale más que cualquier diálogo del capítulo, porque en ella no vemos un niño culpable, vemos un niño herido. Y esa diferencia cambia por completo la historia. Lo que ocurrió en la vecindad aquella tarde no comenzó cuando alguien había pronunciado la palabra ratero. El verdadero juicio había comenzado mucho antes, porque los prejuicios no nacen en el momento en que hablamos, nacen mucho antes, en la forma en que aprendemos a mirar a los demás. Sin darnos cuenta, todos construimos ideas sobre las personas antes de conocerlas. Lo hacemos por su forma de vestir, por el lugar donde viven, por el trabajo que tienen, por el automóvil que conducen, o simplemente por la imagen que proyecta.
Y es justo ahí donde nuestro cerebro intenta ahorrar tiempo y en lugar de conocer a la persona, la clasifica. Y aunque ese mecanismo puede ayudarnos a tomar decisiones rápidas, también puede llevarnos a cometer enormes injusticias. En el caso del Chavo, nadie dijo sentémonos y veamos qué fue lo que ocurrió. Ellos hicieron exactamente lo contrario. Primero apareció el culpable, después apareció la explicación. En la psicología eso tiene un nombre: sesgo de confirmación. Es la tendencia que tenemos a buscar todo aquello que confirma lo que ya creemos. Lo triste es que muchas veces se ignora todo lo que podría demostrar lo contrario. Si creemos que alguien es irresponsable, recordaremos cada error que cometa, pero olvidaremos todas las veces que actuó de forma correcta. Si creemos que una persona no es confiable, cualquier detalle parecerá una prueba de que teníamos razón. Y eso fue exactamente lo que le pasó al Chavo. No necesitaban pruebas. Su condición era suficiente para despertar sospechas. Y lo más inquietante es que este fenómeno no pertenece únicamente a una serie de televisión. Sigue ocurriendo todos los días. Y quizá también nosotros hemos caído en alguna oportunidad. Porque el mayor peligro de un prejuicio es que hace sentir justa una injusticia. Y cuando eso sucede, dejamos de buscar la verdad para defender aquello que ya decidimos creer. Hace algunos años, un compañero de trabajo, un maestro, me contó una historia que jamás se me olvidó. Un día desapareció el dinero de una colecta en el salón de clases. Sin pruebas, todas las miradas se dirigieron hacia un alumno. Era el niño más pobre del curso, el que llevaba el uniforme desgastado, el que nunca tenía dinero para comprar en el negocio. Lo revisaron frente a todos y vaciaron completamente su mochila. No encontraron nada. Horas después apareció el dinero. Había estado guardado en un cajón donde un profesor lo había dejado por error. Nunca más le volvieron a decir ladrón. Pero tampoco nunca pudieron borrar la vergüenza que sintió aquel niño mientras todos lo miraban como si ya fuera culpable. Y ahí entendí algo poderoso. Una acusación puede durar unos minutos, pero la herida de haber sido juzgados puede acompañar a una persona durante toda la vida. Y esta experiencia nos lleva a la pregunta verdadera: ¿por qué nuestro cerebro elige tan rápido un culpable incluso cuando no existen pruebas? Hay una escena que pasa muy rápido, pero que dice muchísimo más de lo que parece. Una vez que todos apuntaron al Chavo como responsable del robo, él deja de defenderse con la misma fuerza. Al principio insiste: yo no fui, y lo repite una y otra vez. Pero llega un momento en que baja la mirada, se queda en silencio, como si entendiera que haga lo que haga, nadie le iba a creer. Y eso es devastador, porque cuando una persona descubre que ya fue condenada, las palabras dejan de tener sentido. Hay un tipo de dolor que no se ve, no deja moretones, no sangra, pero te rompe por dentro. Es el dolor de sentir que tu verdad ya no importa. Y eso ocurre todos los días. Le pasa al niño que rompe algo sin querer y porque tiene fama de inquieto, todos asumen que lo hizo por maldad. Le pasa al trabajador al que desaparece dinero en la empresa y sin investigar, todos voltean porque seguramente fue él. Le pasa al joven que va al supermercado y el guardia lo persigue por cada pasillo, no porque haya hecho algo malo, sino porque alguien decidió que tiene cara de ladrón. Y con el tiempo ocurre algo todavía más peligroso. Las personas empiezan a preguntarse: ¿y si realmente es el lugar que tengo en el mundo? Porque cuando toda tu vida escuchas que eres un problema, terminas creyendo que eres un problema. Cuando toda tu vida te dicen que no sirves, llega un momento en que dejas de intentarlo. Cuando toda tu vida te tratan como culpable, acabas viviendo como si no valiera la pena demostrar tu inocencia. Las etiquetas son peligrosas, no porque describan a las personas, sino porque muchas veces las terminan moldeando. Por eso, esta escena del Chavo duele tanto. No le estaban robando un juguete, no le estaban robando dinero, le estaban robando algo mucho más difícil de recuperar: su dignidad. Porque cuando a una persona le quitan su dignidad, también le quitan parte de su confianza,
de su esperanza y de su deseo de seguir creyendo en los demás. Por eso debemos tener mucho cuidado con los juicios que hacemos, porque una acusación falsa puede durar minutos, pero la herida que deja puede acompañar a una persona durante años. Hay personas que todavía recuerdan una humillación que vivieron cuando tenían 10 años. Una sola frase, una sola acusación, un solo momento, y jamás volvieron a sentirse iguales. La mayoría piensa que un ladrón es solo quien roba algo material, pero existen personas que no han robado un solo peso y sin embargo han pasado la vida robándole la tranquilidad, la dignidad y la autoestima a otros con sus prejuicios, sus burlas y sus acusaciones. Y claro, ese tipo de robo casi nunca aparece en las noticias, porque no deja vitrinas rotas, deja personas rotas. Muchas personas presumen que jamás han robado en la vida, pero han destruido la dignidad de personas inocentes con una sola acusación. Y ese tipo de robo deja cicatrices que ningún juez puede reparar. Hasta ese momento, el chavo había sido simplemente un niño travieso. Ahora sí, ¿todos preparados? Sí. ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, Mincho. Un niño que hacía bromas, que cometía errores y que provocaba más de un malentendido en la vecindad. Pero después de aquella acusación, algo cambió. Dejó de ser un niño para convertirse en una etiqueta. Y eso ocurre mucho más rápido de lo que imaginamos. Nadie necesitó pruebas, nadie necesitó investigar. Solo bastó una sospecha, una sola palabra, ratero. Y desde ese instante, muchas personas dejaron de preguntarse qué había ocurrido. Ahora solo necesitaban razones para creer que esa palabra era cierta. Y eso es lo más peligroso de los prejuicios, porque no necesitan evidencias para condenar. Solo necesitan una historia que la gente esté dispuesta a creer. A partir de ese momento, cualquier cosa que hiciera el chavo podía interpretarse como una prueba en su contra. Si corría, era porque escapaba. Si guardaba silencio, era porque ocultaba algo. Y si lloraba, era porque había sido descubierto. Nada de lo que hiciera iba a cambiar la opinión de quienes ya habían decidido quién era. En la psicología, esto se llama juicio social. Es ese momento en que las personas dejan de observar tus acciones y comienzan a interpretarlas a través de la etiqueta que te colocaron. Y lo más preocupante es que este fenómeno no ocurre únicamente en una vecindad ficticia. Sucede todos los días. Sucede en las escuelas. Hay niños que después de cometer un error quedan marcados como problemáticos. Y desde ese día, aunque hagan 10 cosas bien, todos siguen esperando que vuelvan a equivocarse. Sucede en los trabajos. Un empleado comete un error, lo corrige, aprende, mejora, pero para algunos seguirá siendo el que un día falló. Sucede incluso dentro de las familias. A veces, sin darnos cuenta, repartimos etiquetas entre quienes más amamos. Ese de ahí, el irresponsable. La de allá, la conflictiva. El otro, el que nunca va a cambiar. Lo triste de esto es que con los años dejamos de conocer a la persona porque seguimos hablando con la etiqueta. Y eso fue lo más cruel de aquella escena. No era únicamente un niño siendo acusado, era un niño comenzando a sentir el peso de una identidad que otros estaban construyendo sobre él. Por eso el verdadero robo nunca fue el objeto desaparecido, fue algo mucho más valioso. Le robaron el beneficio de la duda, le robaron la posibilidad de ser visto con justicia. Intentaron convertir una sospecha en su identidad, porque hay heridas que no dejan cicatrices en la piel, dejan cicatrices en la forma en que las personas se miran a sí mismas. Y cuando el mundo deja de creer en ti, la batalla más difícil no es demostrar tu inocencia. La batalla más difícil es no dejar de creer en ti. Después de analizar este capítulo, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Qué habría hecho yo si hubiera vivido en esa vecindad? Porque es fácil mirar la historia desde afuera. Es fácil indignarnos con quienes llamaron ratero al chavo. Pero la verdadera reflexión comienza cuando dejamos de juzgar a los personajes y comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos. Porque siendo honestos, ¿quién alguna vez no ha metido un juicio sobre alguien sin conocer la historia completa? ¿Quién no ha pensado que una persona le parece poco confiable simplemente por su apariencia? ¿O quién no ha cambiado de opinión sobre una persona después de descubrir que estaba completamente equivocado?
Tal vez nunca hayamos acusado a alguien de ladrón, pero quizá hemos dicho frases como esta: ese muchacho me parece poco confiable, me da mala espina, de seguro es problemático, o simplemente no me da confianza. Y sin darnos cuenta, hacemos exactamente lo mismo que ocurrió en aquella vecindad. Creamos una historia en nuestra mente, luego buscamos pruebas para sostenerla. Y lo más peligroso de todo esto es que casi nunca somos conscientes de que estamos juzgando. Creemos que estamos siendo objetivos, cuando en realidad solo estamos viendo a las personas a través de nuestros propios prejuicios. Por eso este capítulo sigue siendo tan actual. No porque hable de un supuesto robo, sino porque revela algo que sigue ocurriendo todos los días. Seguimos formando opiniones sin conocer a las personas. Seguimos etiquetando antes de escuchar. Seguimos diciendo quién merece nuestra confianza sin darles la oportunidad de demostrar quién es realmente. Y quizá esa sea una de las mayores injusticias que podamos cometer. Porque todos queremos ser comprendidos antes de ser juzgados. Pero pocas veces ofrecemos ese mismo regalo. Tal vez el verdadero mensaje de este capítulo nunca fue descubrir quién tomó aquello que desapareció. Tal vez el verdadero mensaje era descubrir quiénes somos nosotros cuando nos toca juzgar a alguien. Porque al final, la vecindad no era el problema, era el espejo. Y la pregunta ya no es ¿qué hicieron ellos? La pregunta es ¿qué habríamos hecho nosotros? Toda mentira tiene algo en común. Tarde o temprano termina cayéndose. Y en este capítulo ocurrió exactamente eso. La verdad salió a luz, el chavo no era el culpable. Y aquello que había provocado tantas acusaciones apareció. La sospecha se derrumbó y de pronto todos comprendieron que habían cometido un grave error. Pero aquí aparece una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Basta un perdón para reparar una humillación? Porque descubrir la verdad no borra el dolor que una persona sintió mientras era señalada. No borra las lágrimas, no borra el miedo, no borra la sensación de sentirse solo cuando todos dejaron de creer en él. Hay personas que pasan años intentando limpiar un nombre que ensuciaron en cuestión de minutos. Y aunque la verdad finalmente aparezca, nunca vuelve exactamente al mismo lugar. La confianza es como un cristal. Puede repararse, pero sus grietas siempre recuerdan que alguna vez se rompió. Por eso debemos ser muy cuidadosos antes de emitir un juicio. Porque las disculpas tienen límites. Hay palabras que nunca pueden deshacerse. Hay miradas que nunca se olvidan. Y hay acusaciones que siguen viviendo en la memoria de quien las sufrió, incluso cuando todos ya pasaron la página. Quizá esa sea la mayor tragedia de este capítulo. No que acusaran al chavo, sino que aprendieron la verdad demasiado tarde. Porque hay errores que se corrigen, pero hay heridas que simplemente se aprenden a llevar. No grito, despierto.